Muy buenos días y muy buenas tardes. En nombre de la Federación Internacional de Historia Pública les doy la bienvenida. Mi nombre es Jimena Perry. Hoy vamos a seguir con el evento que habíamos programado con Leopoldo Prieto y Eulalia Hernández sobre historia pública e historia urbana. El viernes pasado hablamos sobre proyectos comunitarios de historia urbana y hoy vamos a tener un evento que se llama Historia en Acción, intersecciones entre historia pública e historia urbana. Hoy tenemos a tres invitados que voy a presentar en este momento. Tenemos con nosotros a Natalie Mendigaña Jiménez. Ella es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en historia social y cultural. A través de la apropiación social del patrimonio ha trabajado temas de historia, arte y etnografía colombiana desde el área de educación del Museo Nacional de Colombia. También ha trabajado en investigación sobre historia urbana en Bogotá, concentrándose en la construcción de edificaciones de la capital y su conexión con la sociedad en diferentes momentos históricos. Gracias, Natalie, por estar aquí con nosotros. También está con nosotros Sebastián Martínez Botero. Él es doctor en historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Está especializado en la historia moderna de América Latina. Posee experiencia de enseñanza, investigación, procesamiento de archivos y documentación de material patrimonial. Su enfoque de investigación se centra en la historia regional y urbana. Asimismo, ha desarrollado proyectos de difusión del contenido historiográfico mediante la enseñanza de la historia en entornos educativos primarios y secundarios como la historia pública. Uno de los objetivos profesionales importantes es contribuir a la consolidación de una historiografía de las regiones colombianas, así como respaldar la formalización de archivos históricos, la recuperación del patrimonio documental y urbano y la creación de medios para la difusión de la investigación histórica como revistas, portales de Internet y museos, entre otros. Ha acompañado desde 2016 el proyecto de institucionalización del Archivo Histórico Municipal de Pereira y actualmente también es director de Ciencia Nueva, revista en Historia y Política, publicación avalada institucionalmente por la Universidad Tecnológica de Pereira. Gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Hansel Mera, candidato a doctor en Global Intellectual History, magíster en Sociología y magíster en Relaciones euro-latinoamericanas, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, interesado en la sociología de la cultura y en la historia urbana y barrial. Muchas gracias, Hansel. Y el moderador de hoy es el sociólogo y urbanista Leopoldo Prieto, que en este momento es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, Leopoldo, también por estar aquí y bienvenidos. El espacio es de ustedes. Gracias. Gracias, Jimena, muy amable. Y pues por supuesto, gracias Gracias. a Sebastián y a Hansel y por supuesto a Natalie pues, para haber aceptado la invitación que hace parte, bueno, eso sí habría que decirlo antes de que comenzáramos, ¿no? Esta es nuestra sesión final, nuestra sesión de cierre del ciclo Ciudades y Transiciones que organizamos con la Red Colombiana de Historia Urbana. Entonces, digamos, esta sesión, esta par de sesiones finales con el que damos como cierre a este primer ciclo, pues aprovechamos para unirnos pues, con el equipo y con Jimena allí de Explores y de la Federación Internacional de Historia Pública. Bueno, quizá una cosa que es también importante decir es que el ciclo completo esperamos poderlo como cargar al canal de la red, pues para que ustedes puedan ver si se perdieron alguno de las conversaciones, que además fueron unas conversaciones muy interesantes sobre arquitectura y género, sobre eh, ciudad colonial y fundación y la utilización de los gráficos para entenderla, sobre la literatura y el siglo XIX colombiano. Bueno, ustedes ya lo verán porque vamos a hacer una especie como de pequeño resumen para que puedan acceder si les interesa. Pero ahora, pues este cierre lo vamos a hacer sobre este vínculo, sí, ya como lo decía Jimena, entre historia urbana e historia pública, ¿no? Un vínculo que se hace cada vez como más cercano, más estrecho, si se quiere. Y yo quisiera de pronto comenzar por ahí, por una pregunta que quedó hecha de una manera, si se quiere, un poco, eh, bueno, no sé, bueno, que le lanzó uno de los invitados la semana pasada, específicamente David del Museo de Siloé allí en Cali, y que a mí me pareció muy interesante porque los interpelaba, pues nos interpelaba a nosotros que estamos interesados como en la historia urbana, pero pues también ciertamente los interpela a los invitados y a la invitada, pues porque están interesados en llevar, digamos, como la historia urbana a un público mucho más amplio, pero al mismo tiempo tienen un pie en la academia, ¿no? O en las instituciones.
Entonces quiero comenzar por ahí, incluso antes de preguntarles y de pedirles que nos cuenten un poco sobre lo que ustedes han hecho, y es sobre si es merecida o no esa crítica que nos hacen, digamos, como estas iniciativas barriales o más comunitarias a la academia, ¿no? Porque uno de los argumentos o una de las frases que lanza David en uno de esos es que el conocimiento no es solamente la academia, nos dijo él, ¿no? Sino es que el conocimiento es de todos, ¿no? Y el conocimiento sobre la memoria y sobre la historia de la ciudad y del territorio. Entonces, la pregunta es, no, es obvio, no, pues bueno, ustedes qué piensan sobre eso, pero más que eso es, ¿qué tan lejos está la academia de los grupos comunitarios, ¿no? ¿Qué tan grande es la distancia que nos separa? Ciertamente lo que dice David me parece que pues tiene toda la razón, ¿no? La academia no es, digamos, como la única que tiene el derecho a referirse a la memoria o a la historia de los territorios, pero la pregunta que les hago a ustedes, digamos, que han estado más, que están vinculados a instituciones y que son profesionales, es qué tan lejos estamos, qué tan lejos creen ustedes que es esa distancia que separa a un ámbito del otro, si es cierta tal distancia o no. No sé si Sebastián quiere comenzar un poco para contarnos cómo lo ve usted ahí, cómo ve eh, esa especie como de división, o si es una división ficticia, ¿cómo lo ve usted? Muchas gracias, Leopoldo, y bueno, aprovecho para saludarlos y agradecerle a Jimena, a ti, a Eulalia por la invitación y desde luego pues a participar en estas conversaciones que también se han impulsado desde la Red de Historia Urbana. Y bueno, yo desde acá muy contento también de conversar con colegas tan interesantes como el trabajo que ha hecho Hansel y Natalie. Sí, sobre este tema, yo pienso exactamente, voy por la misma línea de algo que tú estabas planteando, y es que en efecto es evidente una distancia, hay una distancia entre las comunidades, las poblaciones, lo que uno llamaría pues como la ciudadanía en general, con lo que se hace en la academia. Y en buena medida, y yo quisiera aquí ponerle también un tono a esto como desde el enfoque en el que yo me he habituado a trabajar, que es el regional, eh, y es, digamos que muchas veces esto, para a mi modo de ver, ocurre es por el esfuerzo que se ha venido dando de algunos colegas por atribuirle ese rigor científico, académico a ciertos procesos que se empiezan a realizar desde las universidades, y que cuando uno inicia un proceso como de fortalecimiento, por ejemplo, de las ciencias sociales y de un enfoque disciplinar, desde luego que hay que poner límites, ¿no? Y entonces tiende a considerarse esto como que uno está en una postura de poder, en una postura, llámese hegemónica, entiéndase, ¿no? Desde lo, digamos, desde la palabra santa que implica la universidad, pero sirviendo un poco de abogado del diablo, yo diría que en buena medida también en parte es necesario para tratar de poner, de equilibrar, digamos, estas tradiciones que desde lo regional, lo local, muchas veces son demasiado espontáneas. Se le atribuye como toda una tradición, digamos, al legado oral, a los legados y a las tradiciones populares eh, de historia, por ejemplo, en este caso. Y en esa medida, entonces, pues nunca, digamos, hay un esfuerzo por llegar como a tratar de generar espacios de experticia. Sin embargo, creo que justamente la historia pública es ese medium que le permite a los cuerpos académicos, y ahí sí es donde hay que hacer la autocrítica y servir también como de generar una apertura desde el trabajo que nosotros hacemos desde las universidades, y es al de entender que las comunidades pues no necesariamente tienen que dialogar en el tono y en el lenguaje en el que dialogamos nosotros en el mundo académico. Entiéndase a través de los textos escritos, de las publicaciones científicas, de los libros, de los coloquios y de los congresos. En este orden de ideas, yo considero que estamos llamados a hacer ese doble esfuerzo de mantener el rigor, de continuar con la tarea
pues con el anhelo, ¿cierto?, de atribuir el método científico al trabajo que hacemos desde las ciencias sociales, pero también al mismo tiempo en estas épocas de hipervisualidad y de la comunicación vertiginosa de las redes sociales, a entender que también tenemos que comunicar en otros códigos. Y ahí pues nos acercamos no solamente a comunidades específicas, sino a un público mucho más amplio. Entonces, creería yo que ya pues entrando al trabajo puntual es donde uno tiene que empezar a trabajar en educación en contexto, en hacer estos dispositivos, las transposiciones, ¿cierto?, didácticas, pedagógicas para tratar de aproximarnos a comunidades específicas. Por ejemplo, hoy en día es muy importante, y bueno, yo lo he vivido acá con el tema, digamos, de los grupos étnicos y de identidad propia, ¿cierto? Como el mundo afro o indígena, cómo entrar a hablar de historia profesional, disciplinar, es bien complejo, es todo un reto que tenemos, pero sin lugar a dudas estoy de acuerdo con que tenemos que hacer estas aperturas, y bueno, dejo ahí para Sí, ceder la palabra. vale. Yo creo que un poco la misma pregunta para Natalie, porque además Natalie está vinculada a otro escenario, ¿no? Que creo que se lo ha pensado un poquito más, me da la impresión, aunque tú ya tendrás o nos dirás, pero es el museo, ¿no? El museo parece que sí ha hecho un esfuerzo, o por lo menos, bueno, no sé si más relevante, o por lo menos, pero sí ha tenido que pensarse esto desde hace un tiempo. Eh, ¿Cómo ha sido eso? Digamos, ¿qué herramientas han utilizado? ¿Han sido afortunadas? Pues sí, definitivamente el mundo del museo transforma completamente esa forma de pensar desde el rigor de investigación, completamente. Porque particularmente en el museo en el que me encuentro, que es el Museo Nacional, uno de sus motos precisos desde los últimos años, desde el proceso de renovación que arrancó más o menos desde el 2013, 2015, es justamente pensarnos que la nación la componemos las comunidades, somos todos, ¿no? Entonces ahí, desde ahí se parte para pensar cómo podemos comunicar y cómo es la mejor manera de... Tenemos unos grosos de información e investigación, tenemos unos curadores, unos investigadores impresionantes, invitados dentro de la planilla o dentro del museo como tal, por supuesto, pero es como aterrizamos eso. Entonces, yo tengo que confesar que recién yo inicié en el museo, me era difícil, costoso pensar cómo empezar a lo que nosotros llamamos como bajar ese conocimiento para que los distintos públicos que vienen y nos visitan, que son desde infantes hasta adultos mayores, se logren conectar con eso, ¿no? Entonces, a partir de eso y con esa idea, también me es pertinente contarles que, digamos, en el museo, digamos, hay momentos de visitas, no sé, bueno, no sé, hablo yo sobre todo desde el oficio, desde el quehacer, y hay una visita que invita, por ejemplo, a recorrer el patrimonio alrededor del museo, que también es un barrio que surge, es la Macarena, pero está la Perseverancia arriba y bueno, y está toda la UPZ de San Diego para los que viven pues no viven en Bogotá, es como parte de ese centro ampliado y es como invitamos a la gente a pensarnos el patrimonio desde el museo, pero también en sus alrededores. Y eso permite hablar desde lugares científicos, por supuesto, pero también hablar a nuestras comunidades y a nuestros públicos desde esas cotidianidades. Y quiero hacer un énfasis en eso, hablar desde las cotidianidades también nos permite nuevamente conectar con esa historia de esa investigación que hemos hecho desde tantos años, desde lugares y temporalidades supremamente lejanas y traerlos acá es una forma en la que se permite hacer eso. Entonces, para mí es profundamente importante y grandioso trabajar desde el área de educación del museo porque me ha permitido comunicar, ¿no? Yo me creo es un puente, ya, ni siquiera se hace mencionado algo sobre ese poder de la investigación o el poder que uno toma, ¿cierto? Cuando uno ya tiene ciertos conocimientos y acá es como tengo ese poder, pero no es para exaltarlo, sino para bajarlo, poderlo transmitir a todos aquellos que nos acompañan y poder también generar ciertos lugares comunes, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Que los públicos vienen a veces con interés, a veces como hacer con el check del museo, no meten.
me remito a mi oficio, pero cuando de pronto hay algo que detona en su conocimiento con con la historia urbana, eso es fascinante porque logra uno unas conexiones que solo se logran en estos espacios de Ya, cotidianidad, por supuesto. sí. Sí, bueno, ahorita ahí hay unas varias cosas y ahorita me gustaría hacerte una pregunta en relación justamente con eso, como con la idea de ser el museo el que gestiona. Hay una aparente contradicción ahí, pero antes quisiera preguntarle a Hansel un poco sobre lo mismo, ¿no? Sobre esa especie como de provocación que nos ponía David hace apenas unos días. eh, y bueno, donde decía, un poco como que reclamaba, ¿no? Que la forma de conocer el pasado por parte de la comunidad, que no tiene, o creo, bueno, tendrá un método, que no es el método Sí. científico, pero un propio método, tenía, digamos, como una legitimidad y que no había que pasar por el mundo académico para reclamar esa legitimidad. ¿Usted cómo lo ve, Ansel, un poco como en lo que ha hecho y en su trabajo y en su vínculo? Bueno, gracias a todos por este espacio. Yo no estuve presente en esa discusión, luego voy a tratar de ser muy moderado. A mí me parece que es una falsa dicotomía, para empezar. Ujú. A mí me gustaría preguntarle a David, por ejemplo, si él no se ha nutrido en su discurso de las indagaciones historiográficas del colega Polinar Ruiz, que ha hecho, digamos, un análisis del poblamiento de esa ladera de toda esa Comuna 20 a la luz de la reconstrucción historiográfica. Eso, yo respondería sí, para empezar. Pero me parece que también ese tipo de liderazgos tiende a invisibilizar el trabajo articulado barrial que han hecho, sí, académicos, pero que vienen de esa misma Comuna 20. Por ejemplo, yo podría traer a colación los estudios que han permitido el revival del Carnaval de Diablitos en Siloé. Entonces, me parece que si bien en algún momento la academia como representación de esa ciudad letrada que viene desde el siglo XVI puede expresar, puede tener ejercicios de violencia simbólica, no siempre ha sido así, para empezar. Y me parece que de hecho muchos actores de colectivos barriales se han acercado al discurso científico y se lo han apropiado con sus categorías. Luego, entonces, me parece que podemos estar reproduciendo más bien una dicotomía un poquito populista, sin ánimo de, pues, digámoslo, de ser clasista. Yo creo que de hecho ese tipo de expresiones invisibilizan esfuerzos que han hecho otros actores de esas mismas comunidades desde las universidades y desde sus mismos barrios. Entonces, no creo que sea una cuestión tan simple como la plantea el colega, para empezar. Ok. Y ahí, bueno, usted me permite, digamos, como hacer Claro, un claro. vínculo con algo que estaba diciendo Tica Sebastián. Eh, digamos, y que tiene que ver como con esas particularidades del ejercicio de investigación sobre la historia urbana, que a mí me quedó como sonando ahora, y saliéndonos un poco como del, digamos, como estoy exagerando un poco como lo del enfrentamiento, sino digamos es una discusión, Sí, sí, sino sí. con el tema de lo regional, en realidad, que Sebastián hace un momento decía que había una, digamos, como unas especificidades, si le entendí bien, en lo regional, ¿no? Y yo quisiera un poco como si ustedes dos pudieran como ahondar un poquito en eso, sobre cuáles son esas particularidades como de lo regional, digamos, como qué elementos deben sortear, qué dificultades, qué desafíos tienen que enfrentar cuando se trata un poco como de entablar una historia urbana en un vínculo, digamos, con la historia pública en estos contextos, digamos, cuáles son esos problemas o esas especificidades, quizás no son problemas, sino especificidades. No sé si Sebastián o Hansen nos quieren como, digamos, como hablar un poquito de eso. Como quieras, Hansel, ¿quieres iniciar? Tú primero, yo te sigo, yo te sigo. Dale. No, yo me refería, Leopoldo, básicamente a que, bueno, lo que ha sido en mi experiencia, ¿no? Aquí tengo que Ajá. hablar desde en primera persona. Y es, por lo menos acá desde mi lugar social, ¿cierto? Yo estoy ubicado en la ciudad de Pereira, una ciudad intermedia, una ciudad que podríamos decir es joven, con una tradición académica pues muy reciente, digamos de la segunda mitad del siglo XX, con una tradición muy reciente, digamos, en las ciencias sociales. Hablamos pues de 25 años, claro, cuando
Yo pienso, por ejemplo, en entornos urbanos como Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Podría pensar uno que hay ya mucho más consolidado por el mismo número de población y demás grupos de personas, de cientistas sociales pensando en la ciudad, trabajando en espacios de divulgación, pero también consolidando proyectos académicos institucionales, ¿cierto? Desde las instituciones. Entonces, uno en estos entornos intermedios, con lo que se encuentra es que muchas veces la persona que dicta la clase es al mismo tiempo el archivista, es al mismo tiempo el que lleva y hace los mandados y bueno, en fin, o sea, como se dice coloquialmente, repicar y andar en la procesión, ¿cierto? Entonces, en ese esfuerzo, muchas veces uno entiende que si uno es muy flexible al momento de dar cabida, digamos, a todos los relatos que vienen y narrativas de la tradición oral y de, digamos, los rudimentos con los que se ha escrito el pasado y la memoria de estos territorios, entonces no le podríamos dar cabida justamente al esfuerzo que estamos haciendo acá por dotar a la ciudad y al territorio de un espacio académico formal, ¿cierto? Que también es necesario. Si bien hoy en día pues hablamos mucho de esos diálogos con las comunidades, también es necesario primero consolidar un proyecto eh, especializado. No sé si Sí. me hago entender, pero es un proyecto que pues digamos cumpla por lo menos con lo que es académico como tú lo estás diciendo, pero si ni siquiera tenemos esa academia consolidada, pues con cuál vamos a discutir o a qué academia le vamos a hacer la crítica. Ajá, A eso me refiero. Entonces, ya, a ese contexto regional es el que yo tengo en mente. ok. Y bueno, conozco muy bien el caso de Manizales, el de Pereira y el del eje cafetero en general, ¿cierto? Entonces, hablo desde allí. Sí, no sé, no sabría Hansel en Cali, ¿tú cómo lo ves? Quizá, pero quizá además, Sebastián, usted, bueno, no sé, o por lo menos yo lo interpreto así, no sé si estoy sobreinterpretando, pero casi que le daría como más razones a Hansel para ratificarse o para, digamos, como para, eh, sí, un poco para ratificar esa posición según la cual, digamos, como que esta división entre lo académico y lo no académico, como que es un poco ficticia, porque al final del día, incluso en el ejercicio mismo de la gestión, como nos estaba contando Sebastián, pues el que es académico no está en una burbuja, sino que tiene que salir, gestionar el Sí, presupuesto, pero también hablar con la gente pues, él mismo es una persona de la comunidad. No sé si Hansel un poco como que va por ahí y nos podría profundizar un poquitico sobre esa que usted llama una falsa dicotomía entre lo académico y lo académico, ¿no? Como que eh, finalmente incluso en el día a día pareciera como que esa división que por momentos parecía muy tajante, pues ya no, pues no lo es tanto en realidad. Yo creo, Leopoldo, que hay ejemplos concretos que permiten mostrar más bien que puede haber incluso una relación de sintonía muy interesante en la cual Ujú, ambas partes salen beneficiadas. Por allá en los años 80, 81, 82, acá en Cali, a unos sociólogos y economistas se les ocurrió hacer una cuestión muy interesante que fueron las iniciativas de historia barrial. Estamos hablando hace 40 años. Y ellos tuvieron, digámoslo, un punto medio, que a mí me parece muy interesante, y es que, grosso modo, ellos empezaron como a explicar grandes procesos que permitían comprender dinámicas sociodemográficas y poblacionales de Cali. Y ellos se tomaron, digámoslo, esa perspectiva catedrática y fueron formando la gente para que ellos mismos supieran leer las escrituras, para que ellos mismos sistematizaran de pronto sus árboles genealógicos, para que hablaran de aquellos ujú. pobladores. Y entonces ese diálogo permitió una serie de narrativas bellísimas que se llamaron las historias de mi barrio, y usted ahí puede encontrar, digamos, una sintonía entre, por ejemplo, el buen uso de cronologías, metodologías documentales muy amplias y la misma voz de la gente narrando desde esas microperspectivas del acontecer barrial. Por eso yo insisto en que no necesariamente son polos opuestos. Ahora bien, si uno lo mira incluso en términos del hábitus y de lo que compone al investigador, pues resulta que ese mundo social muchas veces también puede estar metido acá.
en la forma incluso como construimos ciencia, la manera de eso que Pierre Bourdieu hubiese llamado un entramado de disposiciones. Pero vamos un poco más allá. Tomemos la vieja idea de Jesús Martín Barbero sobre los barrios como espacios de más mediación. Es que puede que muchos de nosotros también hayamos sido formados en ese universo que el discurso, digámoslo, de los polos opuestos trata de mostrarnos como antagónicos y no necesariamente es así. Entonces, Ujú. yo creo que hay que tener más calma con esa serie de reivindicación de dicotomías que pueden ser más bien poco operativas, en mi opinión. Sí, sí, pues digamos, creo que vamos por un lado que me parece interesante porque, porque hay, digamos, como todavía una posición, no solamente entre, digamos, como la que manifestó David, que además la estoy exagerando un poco porque tampoco dedicó mucho tiempo a eso, creo que también lo dijo de una manera muy rápida, le interesaba resaltar otras cosas en realidad de su propuesta, pero sí me lleva a otra cosa que me gustaría preguntarle a Natalie ahí, entre otras cosas porque, digamos, como que pues el escenario donde estás y en general tu trabajo, pues busca tratar de hacer esa conciliación. Bueno, el museo por definición es un lugar donde busca como, desde hace unos años por lo menos, donde se busca como conciliar eso, ¿no? Como hacer, digamos, más digerible o más entendible, eh, eh, pues el conocimiento del pasado y en este caso particular en el conocimiento de, de la ciudad, pues a más personas, ¿no? Y ahí sí quisiera preguntarte un poco como por tu trabajo propio, ¿no? Como lo que tú haces, ya la experiencia que tú tienes sobre una de estas iniciativas desde el museo que tú creas, que nos puedas contar un poco sobre, digamos, donde haya sido como exitoso ese vínculo entre entre lo que llamamos un discurso académico y otro más comunitario, que como estamos viendo, pues tampoco es como tan tajante esa idea, pero por lo menos una experiencia exitosa donde, digamos, la ciudad comienza a ser parte como de un público mucho más amplio. Digo, el pasado de la ciudad comienza a ser parte de un público más amplio a partir de un programa que ustedes hayan diseñado o de un ejercicio que tú misma hayas hecho. Listo. No, no sé si me estoy saliendo, si me vuelvo como una cometa, ustedes déjenme saber, por favor. Yo estaré pendiente del chat, pero más que una actividad educativa que per se busca, estamos hablando, conciliar los conocimientos. Hubo hace un par de años una exposición que nos permitió cambiar el chip, yo creo que de adentro hacia fuera dentro del museo, que fue Nación Hip Hop. Nación Hip Hop ¿qué nos propone? Primero lo hace personas de este nicho, ¿no? Si quiero decir subcultura porque es lo primero que ellos nos corrigen. Y es algo que pasa en el museo constantemente es eso. Hay como que la primera entrada a un conocimiento, a una investigación es justamente empezar a tener un glosario donde nosotros empezamos a cambiar ciertas palabras que nosotros no vemos como Ujú. eh, fuera de la norma, ¿no? Fuera de lo políticamente correcto. Por ejemplo, decir eso, subcultural hip hop, porque para ellos eso es todo un mundo, es una cultura que hace parte de la ciudad, que hace parte del barrio y que viene a un museo como el Museo Nacional a buscar darnos cuenta de qué ha pasado en los últimos 40 años. A partir de eso, eh, algo que me ha parecido muy interesante también del museo es que no lo habla ni el curador de etnografía precisamente, ni el de arqueología, ni el de historia, ni de arte, sino que todos nos convocamos a personas que saben, ¿no? Personas que están adentro de esto y buscamos, ahí sí, un poco hablando de lo que nos está mencionando Sebastián Hansel, personas Ujú. que desde la academia han estudiado el hip hop y no solo como se ve en la centralidad de Bogotá, sino que nosotros nos referimos, bueno, está bien, a ciudades intermedias o a ciudades, sí, próximas como Medellín, Cali, pero también nos fuimos a la costa Caribe, al Pacífico, ¿cierto? También hay una necesidad de ver este movimiento en un 360 de lo que nos da la capacidad de la investigación en Colombia. Y bueno, nosotros desde el área educativa pues empezamos a hacer ejercicios que conectaran eh, lo científico, si se vale decirlo así, desde la música, las artes, el graffiti, las manifestaciones que no las podemos dejar de lado, que construyen ciudad. Entonces, es como
no sé si respondí la pregunta, Leopoldo, Sí, pero sí, creo sí. que justamente el ejercicio del Museo Nacional ahí es entonces ampliarnos desde esa visión y hacerlo posible para que los públicos vengan y reconozcan no solo ciertos aspectos de esta cultura, sino que se permeen en un 100% en la medida de lo posible y que además, que eso creo que no lo había comentado antes, logremos conectar con las piezas del museo permanente. ¿Para qué? Para que haya también podernos conectar entre todos y decir, no solo es este nicho, no solo queremos hablar de la nación desde este lugar, enunciación, sino que también detrás, ahí sí podemos hablar de las 4 curadurías o de las 4 líneas de investigación, si se me permite hablarlo desde así, del museo que es arqueología, etnografía, arte e historia. Entonces es un sinfín de caminos que se pueden recorrer desde ahí y desde el Una ejercicio. pregunta, Natalie, ahí Señor. específicamente con ese ejercicio que ustedes hicieron es, ¿quiénes eran? Es que no quiero decir la contraparte. Bueno, ¿quiénes eran esa parte del equipo que no hacían parte del Museo Nacional, digamos, que ustedes dicen que interpelaban, que sugerían cambios en el lenguaje? ¿Quiénes eran los Eh, representantes? O sea, ¿de dónde salían? ¿Cómo los elegían? ¿Cómo se vinculaban ustedes con ellos? Listo. Hay uno que se llama Esquirla, que hoy por hoy es el que programa Hip Hop al Parque en los sociales que hay desde IDARTES. Y pues él ha estado en el movimiento más desde también como yo, desde el oficio. Entonces él canta, se ha documentado lo suficiente como para hacer de estas Biblias cotidianas, constantes, presentes, que nos puede hablar de cómo surgió el género, donde nació la cultura, cuando se vuelve, cuando hay estos cambios. Hay otra persona que se llama Cerbero Nativo, que también es un cantante, pero que también está haciendo el doctorado en la Universidad Pedagógica sobre hip hop y cómo el hip hop permea la ciudad y permea Ya. Colombia. Entonces, bueno, Diana Bella, mira, no, creo que no había hecho ese ejercicio, pero todos están relacionados con alguno de los, espero no estar siendo incorrecta, pero uno de los artes o una de las formas de representar el hip hop. Entonces, también Diana Bella es una representación también de mujer como que nos empieza a espantar. Y eso sí, ahí sí se conecta con la curaduría de etnografía, que es en este momento liderada por Andrés Góngora, y ahí es donde Pero empezamos, desde ahí se empieza a descifrar todo. ahí hay Sí, una pregunta que quiero hacerte. ¿Alguno de los claro. participantes era cantante hip hopero sin vínculo con la academia? Digamos, En raso, pues, términos, no, en términos de o todos tenían. curaduría, sí, ahí sí, no sé si le estoy dando la razón a Hansel ahí, pero sí hay que conectar un poco la academia, por supuesto, con formas de vivir, esta forma, sí, de expresarse. Porque, bueno, es que creo que no tiene más estudios más allá de lo que la mayoría de nosotros acá en sociedad, que es como pregrado y quizás algo de maestría o especialización, y tiene más una cuestión desde el oficio, pero fíjense que sí es una persona que puede dar cuenta de la historia del hip hop, primero porque él dice que ha vivido en este mundo desde siempre, y Claro, segundo sí. porque tiene la academia inscrita desde la bibliografía, quizás sí, de lo presencial, desde el conocimiento. Entonces, no, pero sí se vale replicar un poquito ahí la pregunta. Claro. Si nos conectamos con distintas comunidades que están conectadas con hip hop y ellos venían, bien sea o a conversatorios o a presentaciones o a hacer algo que conectara también con otros públicos, porque para nosotros también es fundamental. Y ahí puede ser otra caracterización de la pregunta y es quitar estigmas, ¿no? Quitar presupuestos Sí. que eso es algo que el museo sí lucha constantemente, no solo desde el hip hop, sino de diferentes lugares de anunciación. Ah, no, claro, no, quería entender eso porque, claro, estas se convierten en figuras que entienden, digamos, como la lógica del museo y conectan ya con grupos Ajá. más grandes. No, porque me traía, es decir, lo que quiero como resaltar aquí es como ese vínculo Diga. fluido, dinámico que hay Ajá. entre ambos mundos, ¿no? Que termina como, eh, estamos profundizando un poco lo que decía Hansel sobre como esa falsa Sí. dicotomía, que a propósito de lo que decía Hansel, esas historias barriales también fue un proyecto aquí en Bogotá que tuvo las características, pero fue un poco después además,
fue a finales de los 90 lo de la historia barrial. Ay, creo que Jimena me está pidiendo la palabra, ya te la doy, Jimena. Esas historias barriales que además creo que, pues por lo que usted me cuenta, yo no sé si en Medellín hubo antes, creo que también Eulalia alguna vez me comentó que allá había sido antes, con las mismas características, ¿no? Como algunas herramientas básicas del discurso y de la disciplina histórica que se le daban a las comunidades. Aquí se llamó Bogotá, aquí en Bogotá, bueno, en Bogotá se llamó Bogotá Historia Común, que fue como muy famoso y bueno, salieron varios premiados ahí, fue uno de esos primeros ejercicios. Jimena, si tú querías, creo que preguntar y luego una preguntita que tengo para hacerle a Sebastián. Pues sí, es más que una pregunta, es como un comentario relacionado con lo que han dicho pues Natalie, Sebastián y Hansel. Yo trabajo en Estados Unidos y aquí en el mundo en que yo me muevo sí hay como una diferenciación muy clara entre lo que es historia, digamos, historia y otro tipo de historias. Y muchas veces la historia pública es considerada como un oficio menor, como que un historiador público es un historiador que no pudo ser el historiador académico que quería. Entonces, eso lo he encontrado yo muchísimas veces y es como una gran lucha siempre. Es como demostrar que un historiador público usa el método científico igualmente, usa historiografía, hace los mismos trabajos, pero de pronto una de las diferencias está en la forma en cómo transmite su conocimiento. Y a mí lo que me interesa resaltar es que los historiadores públicos pues lo que nos importa es que los públicos conozcan lo que hacemos. Eso no es un conocimiento de uno para uno. Y hace poco, un ejemplo, hace poco estuve en una conferencia también online de la Universidad de Manchester sobre historiadores públicos, estaban hablando sobre cómics y racismo, y había una indígena ecuatoriana. Y dijo una frase que me quedó sonando. Ella dijo, aquí vienen los historiadores o los investigadores, preguntan todo mal, entienden todo mal y escriben todo mal. Y eso me parece importante de tener en cuenta porque los historiadores a veces, digamos, los historiadores de escritorio, digamos, Ujú. muchas veces hacen eso por sus proyectos. Los historiadores públicos, no, los historiadores públicos dan trabajan con las comunidades de una forma mucho más coordinada y eso es precisamente ahí sí concuerdo con Hansel totalmente, la conciliación es clave y como una colega mía dice aquí, toda historia es pública porque lo que nos interesa es eso, que la gente sepa. Entonces era eso, muchas gracias. Gracias, Jimena. Y pues está muy chévere la aclaración y como eh, pues como saber esas especificidades de otros contextos. Bueno, la pregunta que tenía para Sebastián es un poco como, digamos, está vinculada con esto y es, usted mismo cómo lo ha hecho, ¿no? Como a qué estrategias ha recurrido para tratar, pues sabemos, ya nos estaba contando, ¿no? Como que hay, y ahora cuando Jimena leía un poco como su perfil, pues como que usted ha trabajado en el tema de consolidación y de archivos y como recuperación de archivos. Eh, ese ejercicio pues al parecer ha comenzado como un poquitico desde cero, o bueno, o desde un escenario como muy, una etapa muy inicial. Pero aparte de eso, digamos, ¿usted cómo ha hecho ese vínculo, sí, esa relación, cómo la ha podido construir entre la historia urbana, digamos, que la ha venido trabajando desde hace un tiempo, que es joven, nos contaba, esa tradición, y la historia pública, ¿no? Como de llevar esto a más personas, que vaya creando, digamos, una especie como de público interesado, o bueno, digamos, como un interés que vaya más allá de la mera pregunta inicial de qué habrá pasado en este barrio, a algo, digamos, como mucho más elaborado, una exposición. No sé, qué ha hecho usted, qué estrategias ha utilizado. Sí, sí, gracias, Leopoldo, por la pregunta, em, porque eso nos permite pues también divulgar, ¿cierto? Aquí por medio de este conversatorio, parte de nuestro trabajo. Eh, bueno, antes de pasar pues como a los ejemplos y demás, yo considero que, bueno, en parte un poco retomando lo que planteaba Jimena, eso también hace parte de una postura de uno como académico, ¿sí? Y es el de entender o sea, a qué comunidad y para quién estamos trabajando, ¿cierto? Finalmente, ¿qué sentido tiene la historia si solamente es para que nos lea uno o dos posibles lectores, ¿no?
Entonces, uno se desgasta media vida haciendo una tesis, con todo lo que ustedes saben que conlleva hacer una tesis o publicando, haciendo investigación para que finalmente sea el interés de un grupo minúsculo de personas y que eso no impacte nada en la comunidad. Yo, digamos, desde que me inicié, y tal vez de ahí viene mi interés por la historia urbana, he venido teniendo una experiencia como muy cercana con los arquitectos y creo que el trabajo en buena parte tiene que ver con esas aperturas que nosotros tenemos que hacer desde nuestro campo disciplinar hacia otras formas de hablar con otros campos del conocimiento. En particular, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy interesante, pero esta no fue en Pereira, sino en Bucaramanga, pero la he venido replicando aquí también, me ha ocurrido, y es participar en procesos, por ejemplo, de transformación urbana de un espacio público o creación de un nuevo escenario público en el cual los arquitectos pues como que siempre dejan, yo no sé si ustedes han visto esos informes, una parte que se llama reseña histórica. Entonces necesitan legitimarlo con la academia, ¿no? Entonces lo llaman a uno, uno termina ahí por carambola, pero siempre insistía yo un poco más, yendo un poco más allá, diciéndoles, mire, no dejen eso ahí, porque finalmente eso queda como letra muerta, guardada en un anaquel, en el informe que ellos entregan, y de todas maneras ellos van y hacen la transformación. ¿Por qué no arrancamos a pensar el espacio de la ciudad y que el resultado, el diseño, pues tenga un fundamento también en lo histórico, ¿cierto? Respetando ciertas ideas, pues nuestras ciudades son muy cambiantes, pero tratando de guardar un poco ese resultado. Y bueno, he dado con gente con la que he podido dialogar en ese sentido. Los proyectos, una vez se concretan, no quedan tal como uno los ha imaginado, siempre se tienen que acomodar a la conveniencia del mandatario de turno o a la circunstancia, a la coyuntura, pero por lo menos ese diálogo ha sido muy útil para hablar y tomar en cuenta las comunidades también. Nosotros tuvimos la participación en un parque, en la renovación de un parque, pues que es la plaza central de Bucaramanga, que se llama el Parque Santander, y pues y realizamos como toda la investigación, no solamente de ese espacio como primer punto de la expansión urbana de la población primitiva de Bucaramanga, sino también de la idea del prócer y por qué estaba ese prócer y toda la parte del arte público y demás, y también cómo lo interpretan las personas que habitaban el parque, que eran como les gusta a ellos que los llamen, embellecedores de calzado. Entonces, Bellos. sí, porque les llamaban emboladores. Entonces, bueno, no voy a hacer el chiste, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, Sí. eh, hacían siempre el chiste con esa palabra. Entonces, eh, decían, no, embellecedores del calzado, para que quede más polite. Entonces, bueno, en fin, el caso es que eh, haciendo todo este proceso, ¿cierto? Se da uno cuenta que es mucho más profundo. Aquí en el caso de Pereira también tuve la oportunidad en una conmemoración de la ciudad en el sesquicentenario. Había todo un proyecto de la resignificación de los ríos, que por intermedio de una calle amarrar los dos ríos y bueno, también darle un valor patrimonial a ese espacio. Hicimos el estudio, incluso incluyendo el tema de la memoria ancestral, ¿cierto? De los primeros habitantes que pues nos tomamos la molestia como tratar de rastrear por el tema arqueológico, en dónde están las comunidades Quimbaya, ahora que está de moda lo Ujú. Quimbaya, no sé si se han enterado que el gobierno ha estado pues en esa campaña de retomar un anhelo, un viejo anhelo de repatriar el tesoro Quimbaya, y todo esto hoy en día pues como se acomodan las circunstancias políticas del momento, ¿no? Todo se habla desde el Quindío, pero en muy buena parte los asentamientos Quimbaya también estuvieron con una mayor presencia, de hecho por eso se fundó acá la ciudad española de Cartago, en el territorio que actualmente es del municipio de Pereira. Entonces, Ah, incluimos todo eso también como en la propuesta arquitectónica, que era la renovación de una calle del centro de la ciudad. Finalmente, pues no se llevó a cabo todo el proyecto como se había planteado, pero se hizo como una resignificación por un medio de una línea del tiempo que quedó en unas placas
¿cómo se llama?, de bronce y Ok. con unos códigos QR y demás para tratar de dar mayor información y pues, poner en valor un territorio que no ha sido habitado únicamente por esta sociedad del siglo XX y XXI, sino por otras poblaciones mucho más atrás, pues O sea, pasando incluso por el periodo hispánico. en este caso, Sebastián, una pregunta y digamos como el resultado final de este ejercicio era como un elemento en el espacio público, no una Exacto. publicación, no un libro, no, era un elemento que quedaba en el espacio público. Exacto, eso es. Pero para ser muy concreto, para no seguir pues dando ejemplos, lo que No, quiero no, decir, Leopoldo, es sí, tal vez el tema para responder la pregunta es también que tiene que haber una posición de nosotros como historiadores en hacer unas aperturas al diálogo transdisciplinar, ¿cierto? Y claro. ser capaces de entender ese tipo de cosas, como lo decía Jimena. No, por ejemplo, en el caso mío, pues he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos como arquitectos e ingenieros, pero también asimismo con comunicadores. Entonces, asimismo uno sabe que hasta ahí llega una parte en el espacio público, pero eso tiene que ser divulgado. Entonces, hemos hecho también pequeñas cápsulas con periódicos, digamos, que hoy en día son portales web, no son la Ya, prensa tradicional. Entonces, que ellos pues divulgan noticias, información de la ciudad por una página, por un portal, pero también utilizando mucho el audiovisual. Entonces, ok. tratando de divulgar pequeñas notas por intermedio de eso que le llamamos como cápsulas de ciudad y tratar de hacer este tipo de actividades que también llegan a un público Ya. distinto o más amplio, Ah, sí. digamos. Gracias, Sebastián. Y yo pues, quería hacer la misma pregunta a Hansel, un poco como, digamos, como en el ejercicio que usted ha hecho de llevar como la historia de la ciudad un poco como a un público más amplio, sacarla del formato tradicional académico. Eh, ¿Cómo ha tramitado eso? ¿Qué herramientas ha utilizado? ¿A qué estrategias ha recurrido, Hansel? Bueno, voy a apelar a unos ejemplos concretos. El año Ujú. pasado nosotros hicimos un diplomado sobre la Comuna 10 en Cali, más o menos agrupa 15 barrios. Ese diplomado contó con el apoyo de geógrafos, antropólogos, sociólogos e historiadores y, digámoslo, con unos criterios de selección que buscaron que fuese gente muy joven, ¿sí? Jóvenes, y gente mayores de 60 años, porque lo que nos interesaba también era mirar cómo se da un diálogo intergeneracional en términos de memoria y demás elementos. Fíjense que eso permitió incluso mostrar a la comunidad que eso que nosotros llamábamos el caño realmente había sido el río Cañaveralejo. Y entonces a partir de todas esas entrevistas y memorias de la gente diciendo que en los años 60 se les inundaba la vivienda y demás cuestiones, logramos reconstruir y mapear de nuevo el río Cañaveralejo y mostrar que él, digámoslo, miráramos la comuna en este momento, pues atravesaba el corazón de la comuna e hicimos esta serie de materiales, a cartillas y divulgativas, las distribuimos en los colegios. Eso ha tenido una especie de consecuencia y es que hemos tenido más de 100 niños escribiéndonos todo el tiempo porque quieren ahora que repliquemos el ejercicio. Ese es un ejemplo concreto, pero por ejemplo, en este momento estamos desarrollando algo que se llama musicales. ¿Y a qué me refiero con ello? Insisto en esto porque yo sí creo que el discurso científico es clave para evitar una serie de prenociones y de cuestiones que a veces están también muy metidas en una mentalidad colectiva y popular. En nuestra, digámoslo, cotidianidad está muy marcada la idea de que la historia de Cali es salsa en términos de su musicalidad. Y resulta Ujú. que nosotros de la mano de unos colectivos concretos estamos mostrando, por ejemplo, cómo se vivió el rock y el heavy metal en la Cali de los 80 y cómo eso implicaba, por ejemplo, bares, espacios de socialización. ¿Qué hacían los jóvenes en ese momento para acercarse y, digámoslo, a hacerse a colecciones particulares y demás cuestiones? Y entonces eso ha conllevado incluso a crear de manera casi que una especie como de semillero de gente que aquí en Cali nos gusta el rock y el heavy metal, pero que estamos cada uno, digámoslo, viéndonos para atar pedazos de una historia colectiva y para mapear la ciudad. Y ya tenemos, por ejemplo, un geógrafo que nos está colocando en el espacio los bares, los lugares. Incluso también estamos haciendo una especie como de álbum fotográfico de los jóvenes de esa época. Entonces, a mí me parece que se podrían tener, o que podríamos tener distintas experiencias que muestran
cómo ese diálogo puede ser provechoso en un sentido superlativo. Otro ejemplo concreto tiene que ver con lo que está haciendo la alcaldía de Viges, que es un municipio que está más o menos a 1 hora y media de Cali. Ellos están muy interesados, por supuesto, en atraer turismo pues, a su dinámica microeconómica. Y ellos lo que han logrado, digámoslo, a partir de investigaciones historiográficas, es mostrar la importancia de la economía de la cal. Históricamente, mostrar la preponderancia de la cal, por ejemplo, para los ingenios, pero para el desarrollo manufacturero, pero también, digámoslo, para la mejora en vías y demás elementos. Y a partir de eso se ha creado, si se quiere, un pasado que reconoce el papel de los mineros de la cal. Y eso se ha convertido en algo que, digámoslo, ya está orientando procesos educativos allá, en Viges en concreto. Entonces creo que hay unas No. experiencias interesantes que permiten, digámoslo, mostrar de manera concreta que ese diálogo entre el mundo científico y el mundo, comillas, de los saberes populares no es antagónico, como a veces se quiere reducir la Ujú. cuestión. Hay más ejemplos, pero de fallo. En todo caso, hay uno que me parece interesante y que, bueno, eh, por, por lo, por lo desafiante que es este del rock y el metal en Cali, porque además, pues, como usted dice, esta imagen de Cali con un vínculo a la salsa no es ni siquiera nacional, sino es como una cosa, pues, internacional. Sí, ¿no? Como que tiene unas dimensiones casi globales, diría uno. Entonces me imagino, ¿no? Como el desafío que tienen ustedes cuando Mm, se enfrentan a eso, pues porque ese sí que es un discurso hegemónico casi. Claro, es una gran prenoción, o sea, Ujú, eso muestra, digámoslo, cómo las industrias culturales habituadas en un presente pueden crear representaciones del pasado que también son estereotipadas. Fíjate que aquí en Cali, por ejemplo, la misma etiqueta de la salsa obnubila todo un pasado de música antillana que fue muy fuerte aquí. Es que en los años 50 en Cali, por ejemplo, hubo agrupaciones que se inspiraron en la Sonora Matancera y que grabaron con Daniel Santos, con Tito Cortés, con todo ese, digámoslo, esa musicalidad caribeña. Entonces, a mí me parece pues que nuestro papel también puede ser en algún caso mostrar que las representaciones del pasado no son tan unívocas ni y que son más bien estereotipos. Y lo digo ya. también, por ejemplo, para el caso del jazz, para el caso de rock and roll de los 50 y lo que te decía de los 80 que es lo que, en donde yo Ujú, sí estoy. ¿Listo? vale. Hay un otro ejemplo que ya Natalie en algún momento incluso me lo había comentado, en el que ella está trabajando ahora, que me parecería interesante porque también es un desafío, ¿no? Que es tratar de mostrar, ¿no? Eh, Eso pasa mucho en Bogotá, bueno, no sé si en Bogotá, sino puede pasar en muchos lugares en realidad, ¿no? Como que ese vínculo con la arquitectura, con el espacio construido, es un vínculo muy cercano, particularmente con esa arquitectura que tiene como, digamos, como un perfil, en el caso bogotano, como más que llaman colonial o republicano, ¿no? Que tiene que ver como con toda esta arquitectura, que tiene como esa especie de aire a estilos neoclásicos y que fue como muy típica de comienzos del siglo XX. Ahí hay parece que un vínculo muy cercano, casi que directo, automático, si se quiere, entre la ciudadanía de las personas que viven en la ciudad, las que lo visitan, y esa valoración del pasado, pero no es tan fácil con la arquitectura moderna o con una arquitectura que fue construida, digamos, después de los años 50. Por eso creo que el desafío que tiene Natalie, ahí me gustaría escucharte en realidad cómo lo han manejado ustedes, o cómo va ese proyecto que yo sé que existe y que está ahí como apenas en esbozos, pero que, digamos, ustedes han avanzado en ese vínculo entre memoria urbana y arquitectura de ciudad, específicamente a través de la obra de Rogelio Salmona. No sé si nos puedes contar un poquitico de eso antes bueno, No sí. sé, porque conectemos, no sé. Sí, sí, por supuesto. Sí, vengo trabajando hace un poquito más de un mes con Rogelio Salmona, como me dio mucha curiosidad por algo que está creciendo Sebastián, y es como esa necesidad de legitimar, esa necesidad del arquitecto de legitimar como parte de su obra a partir de una reseña histórica. Entonces, este proyecto surge justamente con la persona que coordina de manera general la Fundación Rogelio Salmona.
es decir, como la mano derecha de María Elvira, y con él empezamos a hacer recorridos que conectaran el museo con las torres del parque, desde esa noción de qué se trata esto, que nos rodea en el Centro Internacional acá en la ciudad de Bogotá. A partir de eso necesitamos empezar a contar un poco más sobre la obra de Rogelio Salmona, no desde solamente la arquitectura o lo que vemos y desconocemos o los mitos que pueden existir, sino también desde el arquitecto, cuáles eran sus propuestas y cómo estas terminan construyendo ciudad. Entonces ha sido un reto porque parte de la forma en la que nos medimos justamente es con los públicos, con públicos que invitamos a partir de redes sociales para que nos acompañen en recorridos patrimoniales y como a partir de ahí empezamos a conversar y a crear como el conocimiento de, no, es que justamente Salomón nos propone esto y justamente está dibujado, está este edificio acá, pero tiene que conversar con este edificio del Museo Nacional, pero tiene que conversar con el Centro Internacional, que no siempre fue el Centro Internacional, que había antes. Entonces es un ejercicio pues que hasta ahorita sobre todo hemos tenido compañía universitaria y ha sido totalmente esclarecedor porque nos permite ver hasta dónde llegaron nuestros jóvenes y se suma, si se me permite mencionarlo, con esta moda que no sé si ustedes han podido ver en redes sociales, que es la de divulgar edificios o lugares históricos de las ciudades que están viendo los influencers, no todos, por supuesto, pero sí hay algunos que se especifican en contarnos qué quedó aquí o por qué quedó aquí. Entonces, la vuelta de tuerca que nosotros queremos hacer en este momento es contar, sí, queda aquí en especial pues las torres del parque, la del Lido Barco y otras edificaciones, pero lo que conllevó que quedaran aquí, porque se construyeron, cuál era el plan de Salmona, cuál era la intencionalidad con la naturaleza, hablando también desde lugares históricos que también está presente, y no solo quedarnos con el discurso de sí se construyó y se construyó en tal año y con estos materiales, y eso hizo que la ciudad quedara marcada bajo esa formas, digamos, Bogotá, hay algo que se relaciona mucho, que es como ser esa ciudad de ladrillo rojo, pero tener que remitirnos al pasado y hablar también de los chircales y qué quiere decir eso y cómo se construye, se configura. Entonces, más o menos por ahí como esa intención hasta este momento. Vamos a ver qué pasa en un año, más o menos que celebraremos como el centenario de Salmón. El centenario del nacimiento, ¿no? Sí, Sí, señor, perdón, sí, el sí. centenario es el Del nacimiento de nacimiento. Salmona, perdón, Sí. sí, por supuesto. Hay un tema que toca ahí usted y que me hace pensar que yo no sé, a mí me gustaría saber ustedes qué piensan de eso, porque sí que es popular y es muy, muy popular, que tiene que ver con los influencers, ¿no? Y con el papel que tiene, digamos, como, bueno, no sé, lo dejo ahí, no sé si alguien quiere hacer como una pregunta. Se han ido, aquí está Lirio, Santiago, Diana Lucía, José, Edna, Eulalia. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntar algo. Eh, Mientras se animan, pues yo no sé si Hansel de pronto o Sebastián tienen alguna opinión en relación con eso, ¿no? Como con el influencer, que además tiene un vínculo muy cercano con la ciudad en particular, ¿no? Como con esta historia de el lugar, del edificio, de que no sé, pues tiene sus lógicas, es otro lenguaje. Mm, Pues, Leopoldo, mire, yo creo que lo primero es tener claro que nosotros no somos sensores. No se trata de esa cuestión. Pero yo soy un poco pesimista porque creo que en algunas ocasiones esto termina más bien como que retomándonos a un seriado como de anécdotas y de fechas que en últimas no van más allá, no describen los procesos y creo que eso puede ser un poco incómodo. Vuelvo y lo digo, no se trata de que solamente nosotros tengamos el derecho a hablar de la ciudad, no es eso. Yo soy más bien un poco eh, ahora, lo que sí creo es que se podría crear un trabajo entre la academia y sectores, digámoslo, de la sociedad concretos y que ellos produzcan, digámoslo, materiales audiovisuales de nueva generación. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí creo que los historiadores le dimos la espalda a eso que Castel llamó la era de la información. Nos quedamos incluso no solamente pensando el pasado con las convenciones del nacionalismo metodológico, sino que también nos costó o nos sigue costando
mucho darle cabida al papel de las nuevas tecnologías de formación y de comunicación en la sociedad. Pues yo creo que más bien lo que podríamos hacer es tratar de buscar un punto medio que no desconozca el papel de estas nuevas expresiones comunicacionales, pero digámoslo de alguna manera, que produzca un seriado quizá de contenidos que no necesariamente son el bodrio historiográfico de 700 páginas, pero que pueden preponderar a una discusión un poco más interesante. Ahora, les voy a colocar un ejemplo incómodo. Yo antes, digamos lo que había asumido esa cruzada de desmentir a los influencers, pero en algún momento dije, no, se me va a ir la vida y creo que eso tampoco es el sentido. Después empezamos más bien como a proponer un seriado de diálogos y empezar a mostrar, por ejemplo, que cuestiones como que el barrio El Peñón se llamaba El Peñón por un español eran falsas, o que el pan de bono es caleño, tiene que ver, digámoslo, con el legado de unos italianos que también son falsas, pero que más bien sí podríamos entre todos, eso sí, hacer trabajos colaborativos quizá muy pequeñitos sobre esta cuadra, sobre este elemento, y con cierto grado de rigurosidad también mostrar un poco las ciudades de ahí. Yo creo que ese es el llamado. No somos sensores, no somos los únicos, no vamos a reificar la ciudad letrada, pero de pronto sí hay que tener una serie de salvaguardas con este seriado de ejercicios. Es lo único que yo. Sí, Yo estoy de hay, acuerdo, Leopoldo. antes, sí, si quieres tu Sí. intervención y luego le damos la palabra a Edna que está levantando la mano. Ah, ya. Ah, bueno, sí, no, No, pero entonces muy cuenta, sí. brevemente, pero sí, no, yo quería también en la misma línea de Hansel decir eso, es que a mí me parece que el trabajo, por lo menos pues de lo que he podido tener eh, conocimiento de este tipo de lo que llamamos como los influencers, que son notas muy cortas, muy rápidas, Ujú. muchas veces muy efímeras, porque justamente el trabajo de ellos rivaliza con el nuestro, es porque lo que importa es la inmediatez y lo efímero, ¿no? En 5 minutos ya eso ya pasó, ¿cierto? Era lo de ahora y nuestro trabajo también es sedimentario, ¿no? Ahí es de ir decantando una cantidad de información, de tomarse el tiempo y demostrar justamente que lo podemos transmitir probablemente en una nota muy corta, pero que todo lo que hay detrás implica un conocimiento muy fuerte, ¿no? Y ese es un poco como el shock que uno tiene que vivir cuando tiene que, digamos, hacer este tipo de cosas que con los periodistas ellos quieren todo rápido y ya para mañana toda la información, cuando justamente no, y muchas veces como habituados a un ámbito en el que encuentran, como lo decía Hansel, una nota muy pequeña, no validan las fuentes, no hay crítica, como lo que nosotros tendemos a realizar e inmediatamente proceden a divulgar una cosa que uno no se atrevería a hacerlo si uno no está muy seguro. Así que ahí yo veo que está como la gran contradicción. Yo lo que diría en el Ujú. mismo tono de Hansel es que en eso debemos tener una apertura, como lo vine diciendo desde el comienzo, y es de ser conscientes que los medios deben ser usados, pero no sin perder nosotros eh, ese anhelo y pues el esfuerzo que debemos mantener por nuestro trabajo disciplinar, ¿no? Y que si bien los medios cambien, el fondo no. Y Ya, justamente es allí donde nosotros tenemos esa labor. Es mi punto de vista. gracias. Gracias, sí, vale, démosle la palabra a Edna que quiere comentar algo y ya vamos como entrando a la recta final. Cuéntanos. Buenos a todos. Pues tenía como varias cosas en mente escuchándolos. Eh, digamos, quiero partir un poco de algo que dijo Jimena hace un momento que me quedó sonando y lo anoté y tiene que ver con que, pues, esa historia pública justamente hacer pública la historia, es decir, que no se quede, y creo que se conecta eso también con lo que planteaba Leopoldo hace un rato sobre esa, digamos, esa división entre ese mundo académico y ese otro mundo. Y yo creo que ese hacer pública la historia requiere justamente algo que también comentaba Sebastián, y es la articulación con otras disciplinas. Yo recordaba
algo que comentábamos en alguna clase en la universidad sobre una serie, digamos, de discursos muy difundidos, por ejemplo, entre la gente que viene y visita Panachi, por ejemplo, en el caso de Santander, y otros recorridos que se hacen, digamos, por el centro histórico. Y entonces alguien decía, no, pero es que lo que se dice ahí hace rato, digamos, investigaciones históricas confrontaron eso que se sigue replicando. Entonces, yo pienso que un poco esa responsabilidad de, digamos, de conexión es precisamente eso, es saber que si desde el ámbito académico, en investigaciones muy largas que precisamente no se quedan en la superficie, sino que logran comprender cosas en otros niveles, pues estaría mal que eso exista, pero que nos quedemos de alguna manera al margen diciendo, bueno, es que nosotros aquí somos los que entendemos, pero paralelo a eso, al otro lado está una gente que de pronto no tiene un sustento tan fuerte haciendo una divulgación sumamente grande. Entonces yo siento que ahí sí hay una responsabilidad nuestra en el sentido de cómo logramos conectarnos. Ahí veía en el chat que Hansel escribía lo del tema de los videojuegos con entramados históricos. Nosotros también tratamos este tema alguna vez porque decíamos, bueno, tenemos una dificultad muy grande realmente de conectarnos con otros. Entonces decimos, bueno, listo, no tenemos las herramientas para hacer ciertas cosas, pero resulta que muchas veces en las universidades en las que nosotros estamos hay otros programas que trabajan eso justamente, entonces es como encontrar esa manera de conectar, que yo pienso que al final la discusión ahí es de articulación, o sea, de ser capaces de articularnos y siento que muchos de los problemas que viven nuestras ciudades están justamente en ese punto, en que no somos capaces de articularnos y de alguna manera todos empezamos a mover pues un montón de esfuerzo, pero de manera aislada. Entonces, claro, si lo mantenemos aislado, pues lo que podemos avanzar, yo uso mucho una figura cuando intento expresar eso, que es la figura de los piñones como de los engranajes, ¿sí? Cuando había un juego que usaba mucho mi hijo cuando era pequeño, que justamente consistía en conectar eso. Y yo decía, bueno, claro, uno puede durar dándole vueltas a una rueda, ¿sí me explico? Haga de cuenta con los colegas de uno, con la gente que está de pronto en ese ámbito en el que uno está trabajando, pero ¿qué puede pasar si logramos realmente conectarnos con otro montón de gente que tiene herramientas para hacer una serie de cosas? Pero ahí es donde radica realmente el reto, en ser capaces de conectar eso, que de alguna manera, si nos quedamos con esfuerzos aislados, pues no va a mover lo que puede mover, lo que podemos llegar a lograr si realmente conectamos cosas. No necesariamente me refiero, digamos, al mundo académico, justamente me refiero a articular ese mundo académico también con una serie, digamos, de conocimientos que, como decía Hansel, están en los barrios, que ni siquiera son dos cosas aparte, porque muchas veces esos investigadores tienen vínculos con esa gente de las comunas, qué sé yo, y eso es justamente lo que pone, digamos, hace rico lo que se pueda llegar a hacer. Bueno, eso era, perdón. Gracias. No, estaba pensando ahora que que estabas contando, que ya hay aquí una experiencia que está iniciando, bueno, lleva un tiempito, pero que es la de señal memoria. Y creo que también lo está haciendo el Banco de la República, ¿no? Que está. Pero Natalie tiene la mano levantada hace rato. Natalie, por favor. Sí, es que no sé claro, pero era eso, o sea, sobre todo para nosotros, desde la experiencia mínima de lo que yo es cambiar esa tuerca, es aprovechar que hay ahorita una emoción y es decir, cosas de las ciudades principales o de espacios, y es aprovecharnos de divulgar ese buen conocimiento, ¿no? Es esa necesidad de, pues, si a esta gente le gusta, le suena, hablan de esto, ¿por qué no mejor decir, oiga, pero eso que usted está diciendo se puede construir más desde ahí, o aprovechar justamente eso para poder divulgar quizás, una incorrecta, pero quizás de esa historia o esas investigaciones que hemos hecho más macizas de ese conocimiento. Está bien lo que dices en términos de qué chévere que quieras hablar de esto, pero está mal lo que estamos haciendo porque estos bulos o estos mitos nacionales, esos mitos que van, pues no necesariamente dan cuenta de lo que realmente pasó ahí, ¿no? Sí, referirse a que Bogotá nació en el Chorro de Quevedo, que eso es un mito que cada rato señor Memoria vive rompiendo y rompiendo y rompiendo. Y Felipe Arias, que es uno de los grandes divulgadores, hace eso. Pues, más eso, quizás no sé si lo expresé bien, pero baja.
por ahí. Sí. Y además me haces pensar en cómo hacer el camino contrario. En Inglaterra hay una historiadora muy famosa ya, y además muy joven, que se llama Alex Loxton, que es muy famosa en Instagram por hacer todo lo que hemos dicho, ¿no? Entendió el formato, entendió. Sus cápsulas no duran ni 5 minutos, duran 2 minutos y medio. Es una influencer, digamos, pero ella hizo el camino contrario, se volvió influencer y luego escribió a partir de puras historias sobre la ciudad, ¿no? Y sobre la arquitectura, o aquí vivió tal, o aquí estuvo tal, no sé qué. Pero luego sí escribió un libro de historia sobre la cultura visual de finales del siglo XVII, que es su tema, y lo vendió como pan caliente, ¿no? Porque todo el mundo la conocía y todos querían tener su libro, además consiguió que se lo editaran así maravillosamente. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes, como para cerrar ya, es una pregunta de cierre, y es que nos recomendaran algo para leer, algo que ustedes crean que nos puede aportar, que nos puede servir, que nos puede servir de inspiración, que nos puede inspirar, algún trabajo que ustedes conozcan sobre esta relación de la que hemos hablado hoy, ¿no? Sobre historia pública, historia urbana, que se les viene a la cabeza, o una experiencia, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser algo leído, ¿no? Una experiencia, un lugar por visitar. eh, mm, ¿Qué podemos Le- hacer? Leopoldo, y puedo añadir a la pregunta algo que ustedes Sí, quisieran investigar. ¿Qué sí, proyectos, también. qué proyectos les gustaría hacer en un futuro? ¿Qué les falta por investigar? Qué pregunta tan compleja, pero es buenísima. Bueno, no sé No, si ¿quién Ansel, ya empieza, que abriste, muchachos? Ansel, Pues mira que yo, en mi opinión, pues yo creo que seguir haciendo historia urbana sin dialogar con la etnografía es un error. Y en ese orden de ideas, los estudios etnográficos sobre marginalidad, por ejemplo, de Guacam, de Luis Guacam, o de ok, Aullero, Javier Aullero, a mí me parecen que son fundamentales. Claro, eso viene de un libro bellísimo que creo que sale en el 93, que se llama La miseria del mundo, editado por Bourdieu, porque si no, sí, lo tenemos en mente. Pero yo creo que esos tres elementos pueden ser claves como para perfilar metodológicamente nuestros abordajes de manera mucho más rica. Eso por una parte. Ahora, vos decías que en qué estábamos interesados. Yo estoy interesado primero en hacer una historia audiovisual de Cali. Desde los documentales que han existido, desde materiales, digámoslo, intencionales, hasta estas cuestiones, no sé, las viejas fiestas de los años, todo eso que quedó ahí encabezado en las casas de la gente. Eso por una parte. Y lo otro, me interesa hacer una historia de musical, y es decir, musicales, a partir de las experiencias musicales, a partir de las orquestas barriales, a partir de los pequeños lugares, las tabernas, eh, tratar de contar otra historia de la ciudad desde esas claves. Y creo que, por lo menos aquí en Cali, la cuestión de la música sí le llega mucho a la gente, sí tiene mucho más cabida, y yo a veces creo que eso puede ser estratégicamente mediante audiciones y demás elementos un punto clave de trabajo. Y vale para el jazz, para el rock and roll, para el bolero, para el pasodoble. Aquí eso se puede mover muy bien, y uno puede contar la ciudad también desde ahí, creo yo. sí, tremendísimo, sí, yo no se me viene a la cabeza ahora como algo que se haya hecho, pero esa idea de la música y la ciudad a mí me viene rondando desde hace tanto la Tenemos cabeza. que Bueno, hablar, tenemos que sí, hablar. sí. Natalie, no sé si nos quieres recomendar algo y qué te gustaría investigar si tuvieras tiempo, presupuesto. Bueno, yo apenas estoy llegando a un libro que me trata la identitud, se llama Quinta edición de Enrique Martínez Ruiz, que toma un poquito esa revisión, él hace Perdón, una ¿me como puedes repetir un poquitico más alto porque es que hay de como ruido. interferencia? Ya, Sí, ya mejor. ya mejor. Listo, se llama Quinta edición de Enrique Quin- Martínez Ruiz. Eh, Quintación, sí. sí, quinta, sí. Y es una revisión sobre la migración judía en Bogotá, como transformó también varios. Transformó solo la Candelaria, Teresita, más de 60 empleados. Sí. Es lo que ando leyendo y que me gustaría
y profundizar, creo que en términos de Bogotá hemos hablado mucho del centro de los lugares. Digamos, que quizás lo que más conoce, me encantaría empezar. Y me viene sonando mucho como esa construcción de lo que rodea, lo que circunda un poco actualmente, y hasta donde los hablar de los límites también es algo fascinante para mí, esas geografías y esos límites visibles y no visibles, y me encantaría quizás construir un poco más la historia de Chía, sus alrededores, tanto por esas zonas. Si haya mucho, lo desconozco, también si hay información sobre eso. Pero siempre es un tema interesante, ¿no? La ciudad de los límites, lo que está al límite, ¿no? Lo fronterizo, y en este caso lo fronterizo urbano, rural. Bueno, y Sebastián, ya como para cerrar, Ya como para cerrar, qué nos Leopoldo, recomienda y qué quisiera investigar? bueno, en mi caso, digamos que tratando de empalmar las dos cosas, a mí me parece muy importante el trabajo que se tiene que hacer con la espacialización de los problemas y los fenómenos sociales. A mí me gusta mucho y recomiendo, por ejemplo, el portal Razón Cartográfica, en el que se divulga pues como toda esta información de cartografía histórica, pues muy enfocado hacia la geografía histórica y que hacen un trabajo también, llamémoslo, público, divulgativo, ¿no? Ellos son muy abiertos a dar a conocer como toda esta información y a mí me gustaría mucho, bueno, y recomiendo en esa misma línea la lectura y la consulta de lo que se ha hecho en Colombia sobre atlas históricos, No, sí. concretamente el de Bogotá, pues todos los trabajos que se han hecho en Bogotá en esta línea, lo que hay en Cali recientemente, que hizo allá José Benito Garzón con ustedes, etcétera. Me parece que son un puente para comunicar lo que nosotros hacemos con la historia en diálogo con otras disciplinas y que se convierten en material de trabajo Ujú. muy útil para las comunidades, porque son ejercicios muy puntuales, muy precisos, que tienen una base histórica rigurosa, pero que le ayudan a los maestros de escuela, le ayudan al niño que va a hacer la tarea, pero también le ayudan al académico que está en la universidad, ¿sí? Son Sí. trabajos muy Sí. flexibles en ese orden de ideas. Y de lo que yo anhelo algún día hacer, finalmente yo tengo un proyecto ahí como en remojo que es tratar de entender este territorio que yo habito en una temporalidad mucho más amplia, atribuyéndole todo lo que ha pasado, digamos, desde el periodo hispánico, entendiendo, digamos, la forma como estaban ubicadas las poblaciones aquí previo a lo que pues todo el mundo conoce, que es la colonización antioqueña y toda la historia que se cuenta a partir del siglo XIX, y que eso se puede hacer con ejercicios también y que tiene que ver con la historia pública y es, por ejemplo, la transcripción de todas estas fuentes que se han perdido para la investigación. Por ejemplo, la visita del Esmes Espinosa y Saravia del siglo XVII, que nos da cuenta de todo el ordenamiento del norte del valle, el norte del Cauca, pues actual Caldas, digamos, hasta la zona de Río Sucio, Supía, pero concretamente aquí en la jurisdicción de Cartago, todas las poblaciones y la ciudad de Cartago, cómo estaba, cómo se emplazó y cómo va a cambiar posteriormente. Me gustaría mucho ya, digamos, para la temporalidad del siglo XX, incursionar en investigaciones de historia urbana de sitios como Dos Quebradas, que habla de una serie de periodos históricos también que cambia desde antecedentes coloniales, pasando por el siglo XIX hasta llegar a los fenómenos de metropolización y conurbación, que son bien interesantes y que dan cuenta de cómo habitamos los seres humanos el territorio y cómo lo hemos ido transformando a lo largo del tiempo. También muy conectado con el tema de la No. historia ambiental. Bueno, no, pues muchas gracias. Creo que Hansel quería mencionar algo antes de cerrar el espacio. Hola, sí, algo corto. Es que sé que en los archivos de señal memoria, también creo que es por patrimonio fílmico fotográfico, ellos han recuperado cerca de 10 películas que se hacen sobre ciudades colombianas en los años 50. Son esas películas de Estado que se hacen con Rojas Pinilla, ¿sí?
Yo solo conozco la de Cali, pero creo que hay puedo ser equivocado, hay para Bogotá, para Medellín, para Manizales. ¿A qué voy? ¿Por qué no tratamos de reunirnos en algún momento y de mirar si como red podríamos cada uno tomar una de estas y analizarla? Hablamos un poco con la gente de Señal Memoria y creamos una agenda de trabajo muy interesante. Hay una de San Andrés, no sé, se me había olvidado. Creo que eso puede ser un trabajo colectivo muy bonito, cada quien viendo como la singularidad, la representación de esa ciudad, y eso también lo podríamos utilizar para tratar de llegarle a un público en un sentido más amplio. Solicitamos la autorización para, no sé, reproducir esas películas por algunas cuestiones y hacemos los comentarios en torno a ello. A mí me parece que ese puede ser un buen piloto, muchachos, para lo que estamos tratando de hacer. Yo creo Solo que entonces ocupa todo el equipo. tenemos un primer punto para nuestra próxima reunión interna de los organizadores de la Red Colombiana de de red. Historia Urbana, porque estamos buscando algo así. Bueno, no, pues Jimena, muchas gracias por el espacio, por supuesto a Hansel, a Natalie, a Sebastián, que aceptaron la invitación y pues bueno, con quienes charlamos un rato muy agradable. También a Eulalia, quien estuvo también, quien acompañó como todo el ciclo Sí. en la organización y la presentación incluso, bueno, estuvo como detrás, como parte de la Red Colombiana de Historia Urbana. Cerramos entonces este primer ciclo de ciudades y transiciones. Creo que ha sido como muy agradable para nosotros además terminar con el proyecto, pues con Explorers y con la Federación Internacional de Historia Pública, digamos como uniéndonos y nada, pues yo sí espero volverlos a ver, ojalá en una segunda versión de este ciclo de ciudades y transiciones, conversaciones en historia urbana. No sé si tú quieres decir algo, Jimena. Sí, no, ya para cerrar, quiero dar las gracias a Eulalia y a ti por la moderación de los dos eventos. A la Red Colombiana de Historia también gracias porque estas alianzas en Explorer son bien recibidas y siempre estoy abierta a que se hagan y espero que hagamos muchos eventos más. Y quiero dar las gracias también a Sebastián, a Natalie y a Hansel por participar el día de hoy. Espero que no sea la última vez. Explorer es un espacio abierto para los eventos que quieran hacer y gracias. Vale. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por la Hasta luego, invitación. gracias. Chao. Gracias a todos y a Fantástica. los Hasta luego. asistentes.